Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Estamos ya a miércoles 18 de marzo, en mitad de semanita, últimos días de este invierno. Ya cambiamos de estación este viernes, abrazamos la primavera, qué ganas, tenemos con buenas temperaturas, con mucha actualidad y, si me lo permiten, y bueno, me tomo la licencia y espero que me lo permitan, pues quiero felicitar a mi aita, que hoy cumple unos cuantos añitos, pues unos 70 y algo, el número exacto no os lo voy a decir, porque, bueno, pues él también es coqueto, pero está mejor que nunca, va para atrás, como la película del extraño caso de Benjamin Button, cada vez está mejor, yo le echaría unos 50 o así tranquilamente, así que Aita Soriona, que hoy es su día, mañana es el día del padre, pero mi Aita, pues oye, pues mira, nació un 18 de marzo, así que nada, pues el programa de hoy dedicado a mi Aita Chus, si me lo permiten, porque hoy es su cumple, así que Soriona, Aita. Vamos a contarles muchas cosas en este recorrido por la actualidad. Hoy ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados y con la mirada puesta a nuestros representantes en los grupos parlamentarios vascos, tanto Partido Nacionalista Vasco como Euskal Herria Bildu. En el caso del grupo Jeltzale, la propia portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Maribel Vaquero, recuerda al presidente Pedro Sánchez los decretos fallidos de las últimas semanas. Habla sobre esas medidas para paliar los efectos de la guerra. Comenta Vaquero que tiene 2 días, dice al presidente Sánchez, para negociar con los grupos. No se la juegue esta vez. Y es que le urge a negociar las 31 medidas propuestas por el Grupo Vasco, y ya lo avanzamos aquí, ya escuchamos a la propia portavoz del PNV, Maribel Vaquero, y también incluso el Lehendakari, ¿no? Hablaba de esas medidas, esas propuestas de, como decimos, el Grupo Vasco para, bueno, pues que le hacían llegar al Ejecutivo Central, y solicita también al propio presidente que busque el consenso del Congreso para proteger a la ciudadanía, porque hay muchas familias, autónomos y sectores clave que lo están esperando. La pregunta que le formulamos a este pleno no va de posicionarse a favor o en contra de esta última invasión de Trump y Netanyahu, una invasión que no apoyamos y que rechazamos enérgicamente. La pregunta va sobre los efectos que esta nueva guerra está generando y de qué medidas va a adoptar, y del planteamiento que va a llevar al Consejo Europeo. Y sobre todo de cómo va a buscar los consensos necesarios para llevarlos a cabo, porque les recuerdo que los últimos intentos de aprobación de los Real Decretos Leyes han sido fallidos, igual que la falta de presupuestos, esos que iban a presentar antes de abril y que ahora son tan necesarios. Hasta ahora han podido lidiar con las sucesivas crisis gracias a los fondos europeos y a la suspensión de las reglas fiscales, pero hoy, ahora, a expensas de lo que se decida mañana en Bruselas, no cuentan con ello, y ese colchón ha desaparecido y las reglas han vuelto. Y esa es una realidad que no están explicando. Aunque haya recaudación récord, no pueden gastar más porque lo impiden las reglas fiscales. Y usted sabe que para poder utilizar toda esa recaudación es necesario plantear en Bruselas que el gasto para afrontar esta crisis que no hemos provocado no compute. ¿Lo va a hacer mañana? De lo contrario, para ayudar a la ciudadanía habrá que recortar de otras partidas después. Hace apenas una semana anunciaron el inicio de una ronda de contactos telefónicos en caso de los grupos parlamentarios y nos invitó a presentar nuestras propuestas, y lo hemos hecho. Desde el Partido Nacionalista Vasco hemos presentado 31 medidas, también lo ha hecho el Gobierno vasco. Estamos dispuestas a trabajarlas juntos, a negociar, a mejorarlas, pero no olvide que no todo lo que apruebe el Consejo de Ministros es definitivo, que parte de esas medidas tendrán que aprobarse aquí, en esta Cámara, la semana que viene. Y sabemos que han recibido propuestas que pueden ser hasta contradictorias u opuestas. Por todo ello, ¿cómo prevé afrontar el Gobierno la crisis geopolítica actual y las consecuencias socioeconómicas que se derivan de ella? Señora Vaquero, usted efectivamente plantea 2 preguntas en una. Uno, ¿cómo vamos a afrontar esta crisis geopolítica, que efectivamente no hemos provocado? Y 2, ¿cómo vamos a hacer frente a las consecuencias socioeconómicas en nuestro país por parte del Gobierno de España y de las Cortes Generales? La primera, yo creo que a lo largo de todos estos años hemos sido muy consistentes y coherentes y, por tanto, predecibles en nuestra política exterior, señoría, y es la defensa del derecho internacional, la defensa de los principios y valores que están en los tratados de la Unión Europea, es decir, el respeto al derecho humanitario, el respeto a la integridad territorial, la búsqueda de soluciones diplomáticas a conflictos, sea en Ucrania, sea en Gaza, sea en el Líbano o sea ahora mismo en Irán, como está ocurriendo, y efectivamente comparto con usted
pues no solamente la apreciación de ilegalidad de esta guerra, sino también el rechazo a esta guerra abierta unilateralmente por Israel y por Estados Unidos. Por tanto, predecible en cuanto al posicionamiento y coherencia absoluta con el derecho internacional por parte del Gobierno de España. Esto puede parecer una obviedad, señoría, pero hace 23 años en este país, en contra de lo que decía la ciudadanía española, hubo un gobierno que apoyó una guerra ilegal, en este caso en Irak. Por tanto, creo que hoy el Gobierno de España está posicionado con el sentir de la población vasca y del conjunto de la población española. Dos, este Gobierno, por necesidad y por convicción, lo hemos demostrado durante estos últimos 8 años, señoría, es un Gobierno de diálogo. Somos un Gobierno de coalición, pero también con minoría parlamentaria, y nos vemos obligados a tener que hablar, trabajar, dialogar y negociar y acordar con todos los grupos parlamentarios, unos de centro-derecha, otros de centro-izquierda, y espero, señoría, que por el bien y por la responsabilidad que todos tenemos en relación con la respuesta a esas consecuencias socioeconómicas, encontremos ese acuerdo que evidentemente el Gobierno va a trabajar de aquí al próximo viernes, que será cuando tengamos el Consejo de Ministros extraordinario. Está en sus manos buscar acuerdos, hablar con los grupos para que se aparten las propuestas más extremas o ideológicas en favor de esas que generen consenso. No se la juegue esta vez. Hay muchas familias, autónomos, trabajadores, sectores claves, como el industrial, el sector primario o el de transporte, que está esperando. Negocie y acuerde para salvar esta mayoría negativa y hágalo para proteger a la ciudadanía. Mila esker. El Gobierno no solamente se va a quedar en lo urgente, que es ayudar a los sectores afectados, también va a trabajar en lo importante. Y en lo importante es en continuar con esta transición energética que nos está permitiendo ganar en autonomía estratégica y permitir una mayor resiliencia de todos esos operadores económicos a los cuales usted ha hecho referencia, con el despliegue mayor de las renovables. Por tanto, va a haber un pilar de respuesta a la coyuntura, pero vamos a continuar con una política energética coherente como hemos hecho durante todos estos años. Bueno, tema principal en este pleno de control, sesión de control en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. Desde Euskal Herria Bildu, su diputado Óscar Matute le ha preguntado directamente a la ministra de Hacienda y vicepresidenta también, primera, María Jesús Montero, sobre, bueno, quiénes ¿no? van o vamos a pagar esta vez las consecuencias. La guerra, dice, ilegal, además en Irán, bueno, ese conflicto en Oriente Medio. Tras la enésima locura criminal de Trump y de su conmilitón, el genocida Netanyahu, en forma de guerra ilegal en Irán y Oriente Medio, supongo que es consciente de que la mayoría de la gente vive estos tiempos con mayor dosis de miedo, de angustia y de preocupación. Seguramente porque saben que todas las guerras, las que se libran, y son todas por poder y por dinero, siempre tienen unas personas que pierden, y son las clases populares, es la clase trabajadora. En definitiva, como se suele decir, sus guerras, nuestras crisis. Y es que en este siglo XXI, en este joven siglo XXI, ya vamos sobrados de experiencia. Vimos en el 2008 cómo tras una crisis financiera ganaba la banca y perdía los sectores populares. Vimos con la invasión rusa a Ucrania cómo tras ella ganaban las empresas energéticas y perdía nuevamente la gente, la clase trabajadora. Ojalá esta tercera vez sea diferente. Por eso le realizamos esta pregunta. ¿Quién pagará esta vez las consecuencias de la guerra ilegal en Irán y Oriente Medio? Señor Matute, la guerra la pagamos todos. Y este es el problema que tiene el que algunos quieran abordar los conflictos a partir de la violencia, a partir de invasiones ilegales o utilizando resortes que no cuentan con el amparo internacional de los organismos multilaterales. Por tanto, yo creo que no tenemos que ser ingenuos. Estar en una guerra o que otros inicien una guerra implica siempre un encarecimiento del precio de la vida, con mayor impacto, mayor repercusión, evidentemente en los sitios más cercanos al conflicto, pero en realidad con la misma expansión para toda la población, para toda la humanidad. Por eso es tan importante que hagamos un llamamiento a la desescalada por las vidas humanas, por el sacrificio, por el dolor que ocasiona la guerra, pero también por las consecuencias económicas que se traducen también en precarización o en desigualdad en muchas partes del mundo. Yo creo, señor Matute, que los grupos parlamentarios de esta Cámara, conjuntamente con el Gobierno, tenemos experiencia en el despliegue de un escudo que permite realmente minimizar el impacto de la guerra.
Un escudo que aborda nuestro tejido productivo, sobre todo aquellos sectores que más se pueden ver repercutidos por el incremento de los precios energéticos o por el incremento del precio de los combustibles, pero también la familia, las rentas medias, los vulnerables de nuestro país que necesitan ser protegidos para que no repitan la experiencia que tuvieron con las crisis del Partido Popular, gestionadas por el Partido Popular, que se tradujeron en menor crecimiento, en retraso también en la normalización de la inflación y sobre todo se tradujeron en desempleo, en quitar derechos a los trabajadores y en definitiva en pérdida de renta. Así que, señor Matute, yo espero que el paquete de medidas que vamos a someter a consideración de esa Cámara con propuestas que ustedes mismos han planteado nos permitan extender ese escudo para que tenga la menor repercusión posible. Las guerras las pagamos todos, convendrá conmigo en que unos más que otros. Cuando uno acumula beneficios récord, parece que la paga menos que cuando a uno le desahucian o cuando uno pierde el empleo o no puede acceder a los alimentos básicos. Nosotros lo que le pedimos es que tome medidas claras y que se atreva a intervenir y que no tenga miedo a lo que diga la derecha sobre el peligro de la intervención, porque la derecha también interviene para favorecer los intereses de las grandes élites económicas y empresariales que se forran con las guerras, que se enriquecen con la desposesión de cada vez más gente de su dignidad más básica, de sus bienes más preciados. Y le pedimos cosas muy claras, le pedimos que recupere el impuesto a las energéticas, que recupere el impuesto de solidaridad de los beneficios extraordinarios, que limite el precio de los alimentos básicos, de la electricidad, del gas, que recupere el bono social térmico y eléctrico, que prohíba los cortes de suministros para quien no puede pagarlos, que dote de mecanismos eficaces de ayuda a las industrias electrointensivas y que prorrogue los contratos de alquiler y de hipotecas. Y yo ya sé que a algunos grupos de esta Cámara esto les sonará a medidas extremas. Y sí, es verdad, son medidas extremas, de extrema necesidad para millones de personas que no tienen sitio en ningún consejo de administración, pero que tienen tanta o más dignidad que cualquiera de ellos y de ellas. Y por eso le decimos que tome esa decisión con valentía y que lo haga con claridad, que se olvide de propuestas estériles y aprobadas como la de los 20 céntimos para el combustible y que tome en todo caso una senda que alguna gente ya está recorriendo en calles y ciudades, por lo menos en nuestro país, en Euskal Herria, en ese lugar donde la derecha ni está ni se la espera ningún acceso de gobernanza, la derecha española. Y esa es la que tomaron ayer en una huelga general decenas y decenas de miles de trabajadores y trabajadoras para pedir más dignidad y más justicia en sus vidas. Comparto, señor Matute, que la guerra la pagamos todos, pero evidentemente mucho más aquellos que son más vulnerables. Por eso traeremos un paquete de medidas dirigido a protegerlo, entre las que se encuentran muchas de las propuestas que usted ha formulado. Y no se preocupe, este Gobierno siempre es valiente, siempre somos valientes y siempre ponemos encima soluciones, no problemas como hace la derecha. Bueno, pues, en pleno sesión de control calentita, intensa. Primera novela, madre mía, vaya debut el que nos presenta con esta, como decimos, asalto a la novela. Fernando Bonete, ha conseguido que con este primer libro pues tengamos todas las miradas puestas en él y en esta historia quizá un tanto desconocida, pero vamos primero a darle la bienvenida. Fernando, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de acompañaros. Bueno, Fernando, madre mía, primera novela, La hija del Fénix, no hay mejor bautismo que una novela ya, que acaba de salir, pero que está dando mucho de qué hablar, en el buen sentido. Fernando, primera novela, en este caso, que presentas y ahora mismo en las tardes de Tele7, una historia un tanto desconocida, porque la verdad es que nos sorprende, porque se habla mucho, ¿no?, del gran, ¿no?, autor Lope de Vega, pero poco se sabe de Marcela, de su hija. Eso es, la gran protagonista de esta novela es Marcela, la hija de Lope de Vega, una fantástica escritora, y sobre todo sabiendo que como tú bien decías, se conoce mucho del padre de Lope de Vega, que en cualquier caso también está en la novela, lógicamente, pero casi como protagonista secundario. De Lope conocemos más bien, no tanto su faceta literaria, que ya es conocida por todos, sino su faceta como padre de familia, y en este caso como padre de Marcela, de, como digo, esta gran escritora del siglo de oro que al final los siglos fueron oscureciendo con el paso del tiempo, pero que sin embargo merece estar en lo más alto del podio de escritores de la literatura universal.
Hay muchos temas que iremos, Fernando, desgranando, si te parece, pero uno de los principales, uno de ellos es precisamente, ¿no? El papel de las mujeres, ¿no? En la cultura, en la literatura, en ese siglo de oro, ¿no? Esos comienzos del siglo XVII, de cómo, ¿no? Mujeres, ¿no? Hacían bien, ¿no? Muchas cosas, evidentemente, pero no tenían ese renombre, no tenían esa repercusión, es decir, la historia de muchas mujeres que fueron brillantes, pero que la historia no les ha dado el papel que les debía, ¿no? Que deben haber ocupado. Eso es, y tenemos que dar gracias que al menos de Marcela de San Félix nos quedan, digo, de la hija de Lope de Vega, nos queda algo de lo que tirar del hilo para conocer su vida y su obra, pero cuántas mujeres como Marcela que escribieron, o junto con Marcela que escribieron, pues no consiguieron dejar testimonio de su obra y por tanto pues se han perdido en el tiempo. Lo que hizo que al final Marcela de San Félix pudiera, digamos, llegar hasta nosotros, más allá de mi novela, que pudiera llegar su obra hasta nosotros y que yo pudiera también coger datos de su obra y de su vida para tratarlas en esta novela junto a su padre, fue que acabó en el convento. Al final, la mujer de aquel tiempo solo tenía una manera de poder dedicarse a la escritura o al arte, y era encerrarse en el convento. Y esto crea una paradoja absoluta, porque el convento para ellas no era un lugar de encierro, no era una prisión, sino que era un lugar de libertad. Yo lo que cuento en la novela, además de la relación de Marcela con su padre, es también, digamos, lo que llevó a cabo en ese convento, la obra literaria que llevó a cabo en ese convento y cómo se las arregló para prosperar desde el punto de vista literario en ese supuesto encierro que, como digo, más bien fue una liberación. Con lo cual, dicho así, Fernando, no era entrar, ¿no?, esos conventos de clausura, no algo vocacional, no es que habrían recibido la llamada de Dios, que igual sí, algunas, pero era la manera de poder tener esa libertad, fíjate, encerrada, ¿no?, entre cuatro paredes, en un muro, ¿no?, de un convento de clausura, para poder crear, para poder escribir, para poder leer. Eso, lo que comentas, es bastante paradójico, ¿no? El decir, bueno, pues era la manera en que, bueno, estaba bien visto el poder tener esa creación artística a través bueno, pues de esa, entre comillas, vocación, pero que no era tal en cuanto a lo religioso, me refiero. Bueno, la relación de las personas con la fe pues es de cada uno de nosotros y se viviría de diferentes formas, ¿no?, según la persona, pero y también la relación con la fe en aquel entonces es distinta a la relación que tenemos con la religión y con la fe hoy en día, pero qué duda cabe de que un estímulo bastante habitual en muchas de las mujeres del momento era acceder al convento también, no solo por la fe, sino también porque tenían un anhelo de hacer más cosas con su vida que simplemente casarse o trabajar en la casa con las labores domésticas o los cuidados, ¿no?, de otras personas dentro de la casa y de la familia. Querían dar rienda suelta a ese anhelo artístico, a ese anhelo, en el caso de Marcela, literario, y el lugar para hacer esto era el convento, de manera que los conventos, como los monasterios, también se convirtieron y siguen siendo, y lo eran con el paso de los siglos. Hemos visto auténticos centros culturales donde, en el caso de la mujer específicamente, las mujeres de hecho podían al final convertirse en aquello que querían, ¿no?, en artistas, en escritoras, como en el caso de Marcela, y crear auténticas comunidades de cultura. Y en el caso de Marcela en el convento de las Trinitarias, que es famoso el convento de las Trinitarias porque ahí es donde está enterrado Cervantes, pero más allá de que sea donde está enterrado Cervantes, es el lugar donde muchas escritoras, también Marcela, muchas artistas mujeres pudieron convivir y crear esos centros culturales de cultura, gracias a que el convento se convirtió para ellas, como decía antes, en un lugar de creación artística y de libertad para cumplir con sus anhelos personales. Otro de los temas importantes en la novela, Fernando, es el peso del apellido, evidentemente, ¿no? Vamos a conocer esa relación entre Lope de Vega y Marcela y su hija, el cómo, ¿no? Bueno, hay veces que, y eso pasa en la actualidad, Fernando, de cómo el apellido a veces ayuda o en otros casos es una losa, es un peso por intentar demostrar que estás ahí, que eres hija en este caso de tu padre y que sigues con esa, vamos a decir, con ese don, ¿no?, en este caso de la escritura. Eso lo encontramos también en la novela, esa relación padre-hija y ese peso que tiene el apellido.
Hay cosas que trascienden los siglos y que a pesar del paso del tiempo nos unen con el ser humano de antaño, porque la condición humana es la que es, pasen los siglos que pasen, ¿no? Y eso tiene un reflejo claro en la novela y casi es el punto más literario de la novela. Y también está esto presente que decías, ¿no? De la relación entre Lope de Vega y Marcela está tratada en la novela y está explorada en la novela desde el punto de vista de la ficción, sobre todo buscando esa dualidad que hubo entre un padre y una hija. En el caso de Marcela, ella admiraba a su padre como no podía ser de otra manera, porque su padre fue uno de los grandes ya en su tiempo de la literatura, y le admiraba también porque compartía con ella algo muy importante, que era ese anhelo de escribir y ese anhelo por la literatura, y al mismo tiempo era una relación complicada porque su padre no le dejaba ser lo que ella quería ser, no es solo que el mundo en el que viviera, el siglo en el que viviera, le impidiera ser la escritora que quería ser, es que su padre tampoco le dio facilidades para ello. Lope de Vega conocía perfectamente que Marcela era una muy buena escritora, pero nunca se lo reconoció. Entonces fue una relación de admiración, pero al mismo tiempo de dolor y de drama por el no reconocimiento que recibes de un padre, a pesar de llevar su apellido. Y eso es algo que, como bien decías tú, trasciende el paso del tiempo, trasciende los siglos, y es aquello en lo que quizás creo que muchos lectores pueden conectar con esta novela, aunque nos hable de un tiempo anterior al nuestro. A Lope de Vega lo vamos a conocer en su faceta más humana, ¿no? Más personal. Esta historia, Fernando, en tu primera novela, tu primer asalto a la literatura, como decimos, donde se mezcla, ¿no? Realidad y no sé si también algo de ficción, ¿no? Por situar también, ¿no? Con otros personajes. ¿Por qué esta historia? ¿Cómo te llega? ¿Cómo se dio el proceso creativo y también de documentación? Pues la verdad es que me encontré con el personaje de Marcela de una forma totalmente anecdótica y casual, preparando un libro anterior, en este caso un ensayo de anécdotas de escritores, buscando la anécdota que iba a contar de Lope de Vega. Me encuentro de pronto con que Lope de Vega tuvo entre sus muchos hijos reconocidos y no reconocidos, al menos hubo un hijo, en este caso una hija, Marcela, que se convirtió como él en escritora. Fue la única de todos los hijos que tuvo que finalmente, digamos, heredó esa pasión por la literatura de su padre y terminó siendo escritora. Y cuando me encuentro con esta figura, la sorpresa es mayúscula porque no la conocía. De hecho, preguntando entre especialistas y entre conocedores de la obra de Lope, había muy pocas personas que conocieran la historia de su vida y también su obra, y dije, bueno, esto merece mucho más que una anécdota, esto merece pues la novela en la que ha terminado convirtiéndose. Hay mucho proceso de documentación, efectivamente, pero también hay margen para la ficción. No quería en ningún momento que esta novela se convirtiera en un relato, una narrativa pesada de datos históricos, de documentación sobre la época. Aquí hay una historia que contar y la novela sobre todo cuenta esa historia de Marcela y descubre a Marcela, pero también redescubre a Lope en su faceta más personal. Como persona dejó mucho que desear, no tanto como escritor, que fue un gran escritor, y todo esto pues se cuenta en la novela de la forma más entretenida posible para enganchar al lector. También haces un recorrido, una radiografía de esa época, del siglo de oro, de las primeras décadas del siglo XVII, reinado de Felipe III, Felipe IV, si no me equivoco. Felipe III, Felipe IV, sí. También cómo era, ¿no?, la capital, cómo era Madrid, cómo se vivía, ¿no?, la cultura, la sociedad, esa lucha de clases, me imagino, con muchas diferencias, que sigue habiendo hoy, pero bueno, no como antaño. También es una manera de que nos metas un poquito en cómo se vivía y cómo era el ambiente, que también tiene que ver y que influye en la creación artística, ¿no? Porque al final somos donde vivimos, donde pasemos, como se suele decir, y esto influye también, ¿no?, en el arte y la literatura, también lo que se vive en la sociedad en esas primeras décadas del siglo XVII. Eso es, además fue un periodo de mucho interés desde el punto de vista cultural, porque convivieron los más grandes escritores de nuestra historia: Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Pedro Calderón de la Barca, también, por supuesto, Marcela. Pero al mismo tiempo fue un periodo muy interesante, ya no solo por el apartado cultural, donde fue el gran esplendor de nuestra historia, sino también porque se creó un contraste muy fuerte con el apartado político-social, en el que, muy lejos del esplendor, a lo que asistimos es a un momento de declive, de crisis, que son los gobiernos, efectivamente, los reinados de Felipe III, Felipe IV, en el que el imperio ya se está desintegrando, España se está desintegrando, y en el que la crisis política y social cunde y es mayúscula, ¿no? Entonces es un periodo de intensos contrastes, lo que lo hace incluso más interesante para ficcionarlo, porque hay muchos conflictos que dan mucho juego en la narración. Y luego cosas absolutamente sorprendentes que pensaríamos que es
que es algo inventado por mí en este caso como escritora de la novela, y que sin embargo fueron reales. En la novela yo creo que el lector se va a encontrar muchas de estas sorpresas en la trama. Fernando, ha habido un salto para ti, ¿no? También como autor, bueno, cualitativo, cuantitativo, ¿no? Porque ahora mismo estamos, bueno, se acaba de salir, pero imagino que está teniendo muy buena recepción la novela en cuanto, como comentabas, ¿no? De escribir ensayo a una primera novela, ¿hay una diferencia sustancial? Bueno, esto cada escritor te dice una cosa. Yo te diré que sí que he notado bastante el cambio. Yo, por de formación profesional, soy profesor universitario, investigador. La parte de no ficción, la parte de divulgación, la parte de investigación, de recabar datos para luego construir a partir de esos datos otros informes, libros, materiales, pues ya la tengo muy trillada y estoy más acostumbrado a ello. Sin embargo, la parte de ficción es algo totalmente distinto, porque al final la ficción te encuentras con la página en blanco, ¿no? Es verdad que aquí hay una historia con mayúscula, la historia universal, para ampararte en ella, para que te sirva de base, pero al final los personajes los tienes que moldear tú, la trama la tienes que dirigir tú, y las piezas del puzzle de la historia con mayúsculas las tienes que configurar tú en esa historia con minúsculas, que es el relato que estás configurando. Y en ese sentido el reto ha sido grande, pero también tengo que decir al mismo tiempo que me lo he pasado muy bien escribiendo esta novela, que además luego la gratificación de que otros lectores también te hayan dicho que les ha enganchado, que han leído cada página con pasión, pues al final es el mayor premio que uno puede tener como escritor. Con lo cual, ¿habrá continuidad en la novela, Fernando? Aunque acaba de salir, todavía procesando, ¿no? y haciendo, ¿no? Nuestra, ¿no? Esta primera novela, pero ¿estás a gusto en este género o habrá continuidad? Yo creo que sí. Estoy más que procesando, recuperándome, porque ha sido un periodo cansado física y mentalmente, ¿no? Al final, como la mayor parte de los escritores, es nuestro tercer o cuarto trabajo, no nos dedicamos a ello profesionalmente como tal. Y al final, pues tienes que combinar tu trabajo del día a día con la tarea de escribir, y eso es cansado. Pero bueno, pasado la promoción de esta novela, seguro que voy con la siguiente, porque tengo ganas de seguir la ficción. Como digo, me lo he pasado muy bien escribiendo esta novela, y al final también los lectores han sintonizado con ella, así que estoy contento. Pues Fernando, mucha suerte que tienen tus estudiantes, profesor universitario, divulgador, además de asaltar maravillosamente bien en el género de la novela, y dar las gracias, la verdad, porque, bueno, pues por Marcela, por muchas Marcelas que existen en nuestra historia, ¿no? Que reivindican ese lugar que han tenido, pero a veces en la sombra, ¿no? En silencio. Así que por todas las Marcelas que han existido, que han hecho cosas grandes, pero que han quedado en el olvido, tú las rescatas, en este caso con este gran personaje real, verídico, y además una novela súper interesante que recomendamos mucho. Así que, Fernando, bienvenido al género de la novela, quédate y nos volvemos a ver la siguiente, o cuando tú quieras. De verdad, un placer. Muchas gracias. Me quedo con el mensaje de por todas esas Marcelas. Es la mejor despedida que podíamos darle a la entrevista. Gracias. Un besito, Fernando. La verdad, gracias por todas esas Marcelas que han querido silenciar, pero que no lo van a conseguir, por supuesto, la historia, haciendo justicia. Gracias a nuestros autores y autoras. Seguimos con más actualidad. El Gobierno vasco destaca el papel estratégico de Jujeci como pilar de la enseñanza en euskera en su 50 aniversario. Manuel Pradales habla de ese pensamiento crítico que cuestiona permanentemente los nuevos retos y problemas que nos genera el avance tecnológico científico. Y es que ha subrayado la importancia histórica de la escuela, en este caso el magisterio de Escoriatza, el germen de la actual Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragón Universitatea, durante el acto conmemorativo de su 50 aniversario, celebrado, como decimos, esta misma mañana. 50 años, ni más ni menos, de historia. El lehendakari Pradales ha destacado y agradecido el papel decisivo que jugó este centro en la construcción del sistema educativo vasco y en la expansión de la enseñanza en euskera. Jujeci no surgió de la nada y tampoco surgió por espontaneidad, tampoco. Fue la consecuencia, si se me permite la expresión, de un humus social latente en nuestro país, en nuestra comunidad, que encontró cómo encauzar un sentir colectivo, un propósito común en una comarca y una Euskadi que vivían tiempos muy difíciles, de un impulso que alumbró las ikastolas y el movimiento cooperativo vasco, y el fruto también del liderazgo de personas con una visión, de la colaboración,
de la innovación y del inconformismo. Y sobre todo de una fuerza muy interna, pero muy poderosa y transformadora, que hoy ha estado presente en muchos de los discursos. Una concepción que quería transformar la realidad social colocando a la persona en el centro de toda acción, encontrando a la educación como elemento fundamental para ello. En suma, si me lo permitís, una fe profunda, una cultura comunitaria y unos valores humanistas firmes que defendían la dignidad humana como bien superior. En estos días en los que se multiplican los ataques a la democracia, a los derechos humanos, a las libertades, a la justicia social, creo que es más necesario que nunca fortalecer esos valores que compartimos como comunidad, porque la responsabilidad exige que en estos tiempos de incertidumbre, de volatilidad, de confrontación, de guerras, no hagamos política con el piloto automático puesto. Necesitamos un pensamiento crítico y ético que cuestione permanentemente los nuevos retos y los problemas que nos generan el avance tecnológico o el nuevo tablero global. Porque el progreso humano necesita de humanismo y el avance científico de pensamiento humanista. Y porque el progreso humano exige también altura ética y justicia social, ante un momento geopolítico en el que hay quienes apuestan única y exclusivamente por imponer la ley del más fuerte frente a la fuerza de la razón. Debemos dar un paso al frente, plantearnos de manera permanente en qué medida nuestras acciones y palabras responden a estos ideales que compartimos como nación dentro del proyecto común europeo. Y para eso necesitamos escuchar la voz de la universidad, del mundo intelectual, necesitamos luz humana y humanista que nos ayude a fijar bien la brújula moral del futuro de nuestro pueblo, del pueblo vasco. Bueno, Enagás, el ente vasco de la energía y las principales industrias difíciles de descarbonizar de Euskadi, Navarra y Cantabria impulsan el desarrollo del Hub Norte para descarbonizar la industria. El acuerdo de colaboración constituye un hito clave para el desarrollo coordinado de la cadena de valor del CO2 en Euskadi, Navarra y Cantabria, como decimos, y permitirá avanzar en la creación de un corredor estratégico de captura, transporte y almacenamiento de CO2 alineado con los objetivos europeos de descarbonización. Tanto Enagás como el Gobierno vasco, a través de EVE, el ente vasco de la energía, como empresas industriales tan importantes como Petronor, han firmado esta misma mañana un memorando de entendimiento para el desarrollo conjunto y coordinado de este Hub Norte, un proyecto integral que va a diseñar esas cadenas de valor completa de captura, transporte, uso y almacenamiento de CO2. Un auténtico hito importante, un paso fundamental. Ante nuestra dependencia energética no hay alternativa. Debemos avanzar en soluciones propias, con infraestructuras que den certidumbre a nuestra industria. Desde el Gobierno vasco, a través del EVE, apostamos por la coinversión en infraestructuras energéticas ligadas al hidrógeno y al CO2. Esto es apostar por la seguridad energética. Hoy firmamos el MOU entre Enagás, el Gobierno vasco, a través del ente vasco de la energía, y las empresas industriales Petronor, Heidelberg, Calcinor y Terresis del Centro de Magnesitas Navarras. Colaboración público-privada para crear infraestructura en torno al CO2. Este proyecto es pionero en el Estado y está entre los primeros en Europa por una sencilla razón. Toda la cadena del proceso está sentada en la misma mesa. Desde los procesos industriales de difícil electrificación, los que impulsan la infraestructura, la planta de licuación y almacenamiento, el transporte y el uso del CO2 como materia prima de renovables. Esta suma de fuerzas es hoy única en Europa. Desde el Gobierno vasco vamos a destinar 215 millones para impulsar nuestra autonomía energética porque apostamos por más industria, mejor industria y menos emisiones. Bueno, y tenemos al otro lado y le queremos dar la bienvenida a Cristian Rodríguez, él es presidente del Club de Montaña Ibilki y también está muy implicado en el área de inclusión de la Federación Vasca de Montaña. Cristian, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes, ¿qué tal, Susana? Qué gusto estar aquí nuevamente. Un auténtico placer, Cristian. Gracias por entrar en directo. Bueno, Cristian, tenemos imágenes y os agradecemos que os hayáis acordado de este programa, de las tardes de Tele 7, porque, bueno, pues hace muy poquito, y vamos a comentar todos los detalles, ha habido esa expedición inclusiva intercultural del Club de Montaña Ibilki de Guecho, con un proyecto de cooperación y expedición inclusiva en Jordania. Ha sido a primeros de este año
Cristian, iremos viendo imágenes con charlas sobre montaña y discapacidad, talleres de escalada adaptada con personas refugiadas palestinas y el ascenso a la cumbre más alta de ese país. Un auténtico hito, yo creo que a nivel, vamos, de club de montaña y sobre todo para Ibilki, ¿no? Pues nosotros ya tenemos varios años de trabajar estas temáticas y hemos hecho proyectos muy parecidos en Armenia, en Argentina y en Guatemala, que es mi país de origen, pero esta es la primera vez que vamos pues a la parte de Asia, a Jordania, porque nos invitaron para dar una charla en un congreso de discapacidad, de inclusión social. Así que casi todo era en contexto médico, pero nuestra charla pues se adaptó bastante bien porque era el tema también de salud mental y etcétera. Entonces pues aprovechamos a hacer un poquito más aprovechando la visita a ese país. Antes de seguir hablando de esas actividades, Cristian, para la gente que quizá no os conoce, aunque hemos hablado en otras ocasiones, el Club de Montaña Ibilki, que sois de Guecho, pero como decimos, abierto a todas las personas por igual que quieran, ¿no? Disfrutar del senderismo, de la montaña, de la escalada, sin barreras. ¿Cómo les explicaríamos el club que es Ibilki, Cristian? Sí, bueno, Ibilki nació como una asociación cultural que trabajamos temas de interculturalidad. Entonces, las primeras actividades que hicimos fue ir al monte para hacer cuentacuentos. Sin embargo, pues mucha gente, claro que se había inscrito a estas salidas, no eran tanto de montaña, pero les interesó ese acercamiento que se hizo. Y pues ahí cada vez nos pedían hacer más actividades en la montaña. Pedimos colaboración a la Federación Vizcaína de Montaña y ellos desde un primer momento nos tenían claro y nos decían, ustedes tienen que crear un club de montaña interno a la asociación, y así fue como lo hicimos, porque pues sí que aunque se llame club, pero es abierto y la mayoría de personas pues pueden participar libremente en nuestras actividades que hacemos, pues desde pequeños paseos hasta senderismo, montaña, alta montaña, y en el caso de Jordania, que ya son expediciones a otras regiones del mundo. Hablamos, Cristian, de esa apertura, de ese club abierto, como comentábamos, sin barreras, pero me imagino que al principio, no sé si dificultades para dar a conocer algo que en un principio parece que nosotros mismos nos ponemos las barreras, ¿no? Cuando hablamos de senderismo, hablamos de montaña y hablamos de discapacidad, parece que la gente como que no lo casa, no lo une, pero con ayuda y con ganas y con gente maravillosa como Cristian, como la gente de Ibilki, pues sí es posible, si se pone, como decimos, si se pone un poquito de nuestra parte. En un principio costó que empezara un poquito a rodar, en este caso, esta sección de montaña del club de Ibilki. Sí, todo al principio siempre cuesta y pues da bastante trabajo pues intentar organizar actividades. Sin embargo, la experiencia la teníamos desde hace mucho. Yo, por ejemplo, en Guatemala, pues ya guiaba a personas ciegas y con diferentes discapacidades desde hace ya 25, 30 años. De hecho, yo creo que casi en todo el mundo estas actividades son muy comunes, son pues muy naturales y muy sencillas, la verdad. Lo único que a nivel mediático no son muy llamativas, salvo que se hagan expediciones muy grandes con mucho presupuesto, ¿no? Ahí sí nos suelen mencionar, pero la mayoría de actividades, te estoy hablando de que hemos hecho espeleología con sillas de ruedas, pero cuevas ya de niveles técnicos un poco más avanzados. Y claro, esto pues se hace y se hace mucho, no solamente nuestro club, hay muchos clubes a nivel estatal que también lo hacen. Pero no sé, a veces si la falta de apoyos, como esto no es tan mediático, pues no se suele mencionar tanto en los medios de comunicación.
Menos mal que nosotros, Cristian, estamos siempre aquí recogiendo el guante y gracias de nuevo, ¿no?, por contar con Tele7 desde siempre. Cristian, ahí estamos viendo las imágenes y volviendo un poquito a ese proyecto de cooperación y expedición inclusiva e intercultural que realizasteis a primeros de este año en Jordania. Hubo esas charlas, esos encuentros, actividades y una de las charlas mejor valoradas fue la que tú impartiste, como comentábamos. Cristian, esto que llegue, ¿no?, la voz de Ibilki, ¿no?, del club, tu voz, pero representando al club de Getxotarra, pues me imagino que es importante también, ¿no?, que se oiga y hablar de, como decimos, de inclusión también en el deporte, ¿no?, y en las actividades, como decimos, pues eso, ¿no?, de montaña, de espeleología, es decir, que no nos pongamos esas barreras, ¿no?, que a veces nos las ponemos nosotros mismos. Sí, mira, el año pasado también participamos en algo muy parecido en Irlanda y bueno, a partir de ahí fue que nos conocieron y me hicieron como la invitación para Jordania. Pero tanto en Irlanda como aquí, la mayoría de charlas que se dieron en el Congreso eran de deportes muy reglados, muy competitivos. Y claro, el nuestro llama bastante la atención porque era un deporte que pues es muy sencillo, muy fácil de hacer. Y como no tiene ese componente competitivo, pues todas las personas están dispuestas a participar. Y más que, por ejemplo, lo que llamaba mucho la atención es, a diferencia de otros deportes, es que no necesitamos infraestructuras pues, para llevar a cabo nuestras actividades, porque la montaña pues está ahí y es libre y podemos ir pues cuando queramos. Hablamos de, comentabas, ¿no, Cristian?, discapacidad visual, bueno, personas, ¿no?, discapacidad física, es decir, hay diferentes, ¿no?, patologías de personas que, bueno, que quieren seguir disfrutando de la montaña o quieren empezar. Es que hablamos de que quizá sea su primera vez, no lo han hecho hasta ahora y dicen, bueno, ¿por qué no? Me voy a animar, pero sí quiero hacerlo de manera, bueno, pues acompañada, coordinada, con un equipo, ¿no?, con vosotros también. Es decir, solos o solas igual no nos atrevemos, pero si lo hacemos con el Club Ibilki, pues la gente sí que quizá haga estas primeras experiencias, eso por primera vez en su vida. Pues la verdad es de que muchas de las personas que vienen, que tienen cualquier tipo de discapacidad, pues les ha gustado mucho las actividades y nos contaban que previamente a eso, pues ni siquiera se les había pasado por la cabeza hacer una actividad en un medio natural, mucho menos ya al nivel que nosotros lo hacemos a veces, ¿no? Entonces esa parte yo creo que es más por el desconocimiento, pues que la parte de de visibilizar estas actividades, pues no se da mucho. Como te digo, siempre se da más en los entornos más de competición, pero en este caso, pues yo creo que es por falta de información que muchas personas no se animan a hacerlo. También es cierto de que esto no tiene que ser nada forzado, así como hay personas pues que tienen todas sus capacidades, pues también les puede gustar o no, y a algunas personas les llama la atención y a otras pues pasan de eso. Volviendo también a la vertiente, ¿no?, social de este proyecto de cooperación, Cristian, y en las imágenes que estábamos viendo, esos dos escaladores, ambos refugiados palestinos, son auténticos referentes también en cuanto a la superación, ¿no?, porque uno de ellos, ¿no?, con una pierna amputada, es uno de los mejores guías de escalada de toda Jordania. Además de ese ejemplo, como decimos, de superación, también su lado personal, ¿no?, como refugiados palestinos, es decir, todo eso poniendo en valor el trabajo humano, ¿no?, que se hace también a través de estos proyectos de, bueno, como decimos, de cooperación internacional. Como te mencionaba, que pues este tipo de actividades se hacen en todo el mundo. Y hace algunos años me topé con una publicación de un proyecto que se llamaba Climbing for Palestine, Escalando por Palestina. Y pues yo seguía al grupo y de repente me llamó la atención que una de las personas que aparecía ahí pues tenía una amputación. De hecho, en muchas de las actividades de este club también incluyen a personas con discapacidad intelectual y personas ciegas, que son la mayoría a veces que hacen este tipo de actividades.
Y cuando nos salió la oportunidad de dar la charla en Jordania, pues lo primero que se nos pasó por la mente fue contactar a ese club y contactar específicamente con Yaraj, que es el chico que le hace falta una pierna. Y para nuestra sorpresa es que él es el guía de escalada, o sea que tiene un nivel muy alto ya para lo que es escalada y bueno, siendo un referente de lo que hace, no solamente a nivel personal, ya no hablando de discapacidad, sino que pues que hace unos proyectos muy, muy bonitos. Y claro, nos llamó mucho la atención trabajar con él y la verdad que fue un gustazo, nos la hemos pasado muy bien con su compañía y hemos aprendido muchísimo de él. Cristian, ¿cuáles son los siguientes proyectos? Ya una vez, ¿no?, haciendo esta valoración, viendo las imágenes que os agradecemos que nos hayáis también enviado, ¿no?, que podemos aquí haber puesto, ¿no?, en las tardes de Tele7. ¿Cuáles son los siguientes proyectos que tenéis a bote pronto, Cristian, de cara a estos meses? ¿Alguna otra salida, expedición? Sé que colaboráis también con otras asociaciones, sois muy activos y activas, porque lo hemos comentado también con otras asociaciones, ¿no?, como está el Club Ibil, que hay a tope, ¿no?, con muchas actividades y sin parar, pero ¿cuál es lo que nos puedes contar así en los próximos meses? Pues mira, solo el año pasado tuvimos 105 actividades, más o menos. O sea que sí nos movemos bastante y ya este fin de semana tenemos 2 salidas, ambas son de senderismo y todos los fines de semana tenemos algunas actividades que hacer. Así a largo plazo, pues estamos pensando en volver, por ejemplo, a Marruecos, que tenemos ahí un proyecto muy similar y la gente pues nos pide que volvamos. También a Guatemala, que es mi país de origen, pues ahí también hay un proyecto muy parecido a este y pues siempre piden de que hagamos como una especie de intercambio. A largo plazo creo que lo podemos hacer, obviamente sí. Y nada, pues, pero planificado, de momento solo tenemos salidas a nivel estatal, porque te soy sincero, por ejemplo, lo de Jordania, esto lo organizamos en un mes, prácticamente fue casi un mes antes que nos avisaron del proyecto y lo organizamos así, todo fue súper rápido y otras actividades que hemos hecho parecidas han sido igual, que resultan de personas que nos hacen la invitación y cuando tenemos como esa energía para hacer las actividades, pues es cuando intentamos hacerlas, ¿no? Porque a veces también pensamos cuando organizamos algo a muy a largo plazo, cuando llega el momento igual ya no tenemos las mismas expectativas o así, entonces preferimos a veces ir así como a vuelta a lo que nos demanda la gente. Claro que sí, Cristian, pues nos contaréis todos los detalles, si te parece, que siempre es un placer verte, escucharte y sobre todo hablar del Club de Montaña Ibil, que da un besito a toda la gran familia del club. Como decimos, aquí estamos muy pendientes de lo que organicéis y cuando queráis pues volvemos a charlar de todos esos proyectos. Enhorabuena, Soriona, por todo lo que hacéis y seguimos recorriendo kilómetros juntos y juntas. Un besito, Cristian. Mil esker. Un besito. Sí, gracias. Bueno, Sestao presenta sus presupuestos más altos en toda su historia. Después de 3 años, con las cuentas prorrogadas, el equipo de gobierno, integrado por el Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista, han presentado el proyecto de presupuestos que asciende a más de 55 millones de euros. Entre las inversiones destaca la instalación de un parque de chorros de agua, la reurbanización del Grupo Vista Alegre, la mejora del parque Barconzaga y la instalación de ascensores en la calle Arturo Campión. El 15 de abril se celebrará un pleno extraordinario para aprobar estos presupuestos de este año 2026. Y es que después de un trabajo, como digo, arduo y conjunto junto a la intervención municipal, hemos conseguido preparar este proyecto de presupuestos para el año 2026, poniendo fin de esta manera a una situación de casi 3 años de prórroga presupuestaria. No ha sido, desde luego, un camino sencillo, porque nos ha tocado y ha estado condicionado por la búsqueda
de un interventor, figura clave a la hora de elaborar un presupuesto y que además también ha hecho que esta dificultad añadida en el contexto general de Euskadi ante la falta de interventores y secretarios que hace unas semanas también el propio Gobierno vasco anunciaba y trataba de dar una solución, pues ha condicionado también la elaboración de este presupuesto. En este sentido, una vez incorporado el nuevo interventor y el equipo de intervención al completo, a partir de noviembre fue cuando nos pusimos con todos los motores a punto para elaborar este proyecto que hoy con el que hoy damos inicio a este proceso de aprobación final del presupuesto y por lo tanto a este borrador que hoy hemos presentado y hemos puesto a disposición de todos los grupos municipales y que esperamos aprobar el próximo 15 de abril. Un presupuesto que asciende a 55,7 millones de euros, la cifra más alta de la historia del municipio, un hito que consideramos relevante, y es que estas cuentas representan un incremento del 14% respecto al último presupuesto aprobado en el año 2023. Un presupuesto que está pensado para dar respuesta tanto a los retos actuales como futuros de nuestro municipio y esta expansividad, este crecimiento de las cuentas permitirá que todas las áreas dispongan de más recursos económicos a su disposición para gastar e invertir en Sestao y en la mejora de nuestro municipio. Un presupuesto este de 2026 que pone a las personas en el centro de la gestión municipal, un presupuesto de claro carácter social, como lo ha sido siempre, que destina importantes partidas económicas para atender a las personas mayores, a las personas desempleadas y también a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo tanto, con un claro foco social y un claro foco puesto en las personas que desde el conjunto del equipo de gobierno pues siempre hemos intentado poner en valor y dar respuesta. Además, el presupuesto es una herramienta para seguir transformando nuestro municipio. Como sabéis, Sestao se encuentra inmerso en un proceso de transformación urbana a lo largo de todo el ámbito que se ubica en nuestro municipio y queremos seguir impulsándolo y para eso también el presupuesto es una herramienta fundamental. Y otra idea que tenemos y queremos poner encima de la mesa es que se trata de un presupuesto que contribuye a hacer de Sestao un municipio vivo y participativo. No en vano, es un presupuesto en el que todas las actividades culturales y festivas, así como las de carácter deportivo y de los ámbitos, como digo, asociativos y culturales, crece. Además, lo hace de forma considerable. ¿Cómo es capaz de crecer este presupuesto? Principalmente a través de los ingresos y principalmente a través de 4 factores que paso a continuación a detallaros y posteriormente Carlos pues entrará en lo que son el capítulo de gastos y las principales materias de inversión del presupuesto. Como digo, son 4 los factores que se identifican en este presupuesto para tener una mayor previsión de ingresos. El primero de ellos son las diferentes ayudas y subvenciones obtenidas por el Ayuntamiento a través de fondos europeos y fondos que instituciones supramunicipales, el Gobierno del Estado, el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Vizcaya, actualmente están destinando a la ejecución de proyectos orientados a esa modernización y transformación del municipio de la que hablábamos previamente. Otro factor importante en el crecimiento de los ingresos son los vinculados a los nuevos desarrollos urbanísticos que en el municipio a lo largo del año 2026 se van a desarrollar, principalmente el ámbito de actuación de VGP La Naval, con los ingresos urbanísticos previstos en alrededor de 3,5 millones de euros. También ámbitos como pueden ser Camino Chiquito o también la zona de esparcimiento de la Benedicta, dinero que se ingresa tanto por licencias de obra, licencias de construcción, etcétera, y que permiten que luego acometamos diferentes inversiones de mejora en el municipio. Otro elemento clave y que también hay que poner en valor es el crecimiento y el incremento de la aportación al ayuntamiento por parte del Fondo Udalkutxa, de la Diputación Foral de Vizcaya, que representa 5 millones de euros más que en 2023, una cifra también relevante. Y en cuarto lugar, y también en menor medida, la actualización de tasas e impuestos municipales con respecto a años anteriores. La cantidad más grande de lo que es el montante de los presupuestos será para el mantenimiento de servicios públicos, lo que es limpieza viaria, recogida de basura, jardinería, alumbrado, alcantarillado. Para este conjunto de conceptos va el 41% de lo que es el presupuesto municipal. Dentro de este apartado cabe destacar la mejora del servicio de jardinería que se va a extender a nuevas áreas del municipio, así como también la mejora de la recogida de residuos, que ha tenido un incremento importante en los últimos meses. Los gastos de personal se llevarán el 37% del presupuesto. En este caso, creemos que es importante señalar que estas cuentas
incluyen una apuesta clara del equipo de gobierno por mejorar la retribución de la plantilla de trabajadores y trabajadoras, reforzando de esta manera el funcionamiento de los servicios públicos y equiparando los salarios a los de otros municipios de nuestro entorno. El capítulo de inversiones se llevará el 10% del presupuesto y dentro de este apartado queremos citar algunas de las actuaciones que hemos recogido. La instalación de ascensores en la calle Arturo Campión, en el barrio de Cueto, la mejora del parque del barrio de Marconzaga, la reurbanización del grupo Vistalegre de todo el entorno, completando la rehabilitación que ha tenido en estos años, la escuela de aprendices en la zona de Chavarri, la instalación de un parque de chorros de agua y también el refuerzo de los recursos destinados al mantenimiento de las vías públicas con el fin de actuar en el conjunto de los barrios de Sestao. Estas inversiones se enmarcan dentro de la estrategia municipal para seguir mejorando la accesibilidad urbana y continuar transformando el Sestao y haciendo el Sestao del futuro. En un municipio como Sestao, el gasto social es muy importante porque tenemos que atender las necesidades de numerosos colectivos, como por ejemplo las personas mayores, que representan el 25% de nuestra población. Por ello, el presupuesto prevé una importante inversión en este capítulo. En el caso de la residencia municipal Juan Ellacuría, el ayuntamiento, hemos previsto un gasto de 4,2 millones de euros. Además, hemos reservado 5 millones de euros para hacer frente a los programas de asistencia social, en los que destacaríamos 2 millones para sostener el servicio de ayuda a domicilio y casi 1,5 millones de euros para las ayudas de emergencia social, 140.000 euros para programas de ayudas a otras familias necesitadas. Las cuentas municipales para 2026 también contemplan un incremento de los recursos destinados a actividades municipales, como programas deportivos, fiestas, iniciativas del área de igualdad o acciones de promoción del euskera. Estas iniciativas también son importantes porque contribuyen a dinamizar la vida social y cultural de nuestro municipio, también ayudan a reflexionar críticamente y con nuevas conciencias sobre la realidad que vivimos, dan vida a la vida municipal y nos ayudan a hacer comunidad, nos ayudan a socializar. Además, el presupuesto prevé más recursos para el programa de subvenciones dirigido a asociaciones y clubes deportivos, así como los convenios de colaboración que tenemos con las diferentes entidades, sean culturales o deportivas. El presupuesto se puso a disposición de los grupos municipales el viernes por la tarde y hoy mismo, lunes, se ha mantenido una reunión desde las 9:15 de la mañana con todos ellos para una explicación y un abordaje inicial del documento, que además me consta que ha durado buena parte de la mañana. Por lo tanto, ha sido un análisis profundo en el que han participado varios de los concejales del equipo de gobierno, también para dar las explicaciones pertinentes, así como, insisto, los grupos de la oposición, y con el objetivo de aprobar definitivamente el presupuesto en un pleno extraordinario el 15 de abril. El propio presupuesto también, en aras a facilitar también el trabajo de los grupos de la oposición, recoge un pequeño superávit de 100.000 euros reservados a las enmiendas posibles que puedan hacer los grupos de la oposición, en este caso no solo transfiriendo créditos de unas partidas a otras, sino que también dispongan de 100.000 euros para nuevas actuaciones que puedan proponer, y desde luego también por parte del equipo de gobierno y del conjunto del equipo de gobierno, con la mano tendida también a escucharlas y ver en qué medida somos capaces de atenderlas. Para terminar, reiterar en nombre de los dos grupos que componemos el equipo de gobierno la importancia que tiene para este ayuntamiento aprobar este presupuesto. Era necesario volver a trabajar con unas cuentas actualizadas. Después de 3 años creemos que aportan estabilidad al ayuntamiento, creemos que responden a los retos que tenemos en el ayuntamiento y en Sestao en estos años. Creemos que aportan tranquilidad, aportan confianza y además ahora toca la siguiente etapa, que es la de seguir trabajando para hacer realidad todo
todos los proyectos que están recogidos en el mismo. Y como último apunte, me gustaría realizar un agradecimiento al conjunto del equipo de gobierno, en este caso también al Partido Socialista de Euskadi, por la disponibilidad y la disposición desde el minuto 1 para poder presentar hoy este proyecto de presupuestos. Agradecer, por supuesto, a todo el equipo de intervención, también la ayuda a la hora de la elaboración de los mismos y, desde luego, pues repletos de ilusión en este nuevo capítulo para poder aprobarlo definitivamente, tenerlo activo en cuanto podamos y, por supuesto, con el objetivo de responder a esos retos que identificamos para este año 2026. Bueno, y cuando queda muy poquito para cambiar de estación, estamos ya en los últimos días, últimos coletazos de este invierno tan raro, tan cambiante. El fin de semana, el viernes, estamos ya en primavera, precisamente primavera, pero un poquito antes, porque ya han comenzado los conciertos de primavera organizados por la Federación de Coros de Vizcaya. Además, este fin de semana, precisamente, tanto en Sestao como en Bilbao, bueno, diferentes localidades que van a acoger hasta el próximo mes de junio, pues muchos conciertos y muchos coros que van a dar lo mejor de su arte, haciéndonos disfrutar a todas las personas que asistamos, como decimos, a la 45 edición de los conciertos corales de primavera. Koldo, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Susana. Os habéis adelantado un poquito, porque han arrancado ya el pasado día 6 de marzo, pero bueno, estamos ya casi en primavera. Este viernes ya abrazamos la primavera, Koldo, con la 45 edición, conciertos de primavera. Nos acercamos ya a ese medio siglo, ni más ni menos, ¿eh? Sí, en total son 45, aunque los tres primeros años de su fundación se encargó de hacerlo la Fundación BBK y luego pues nos pasaron el testigo, la federación se fundó y bueno, pues ya llevamos 45 años haciendo estos conciertos de primavera. Diferentes localidades como diferentes coros, en este caso, ¿cuántos conciertos, cuántos coros van a participar? Pues tenemos 61 coros divididos en 20 grupos. Y bueno, pues depende del pueblo que sea, pues hay más coros o menos coros, ¿no? Pero en todos los pueblos de Vizcaya hay un concierto, 2, 3, hay varios conciertos de primavera. Empezaron el día 6 porque, claro, para mover a tantos coros al final se necesitan fechas, ¿no? Y siempre se suele empezar a primeros de marzo hasta mediados o casi finales de junio. ¿Se han ido incorporando más lugares, más coros? Fíjate, estamos hablando de 45 ediciones. Koldo, me imagino que también se han ido sumando más, porque bueno, pues el movimiento coral también va increciendo, que alguna vez comentamos, ¿no? Sí. Que la gente se va animando, ¿no? Sí. Que gozamos de buena salud en cuanto al movimiento coral. ¿Hay más coros respecto a otros años? Bueno, pues influye también en el momento que esté cada coro. Hay coros que son asiduos, que se presentan todos los años. Hay otros coros igual que si tienen sus conciertos particulares, pues ocuparse de otros 3 conciertos que les toca, pues les supone un esfuerzo, entonces igual nos apuntan. Pero bueno, podemos presumir, y siempre presumimos, de que en los conciertos de primavera, pues eso, tenemos muchos coros, hay coros infantiles, coros de graves, de mixtas, y bueno, pues estamos contentos, Este fin de semana, lo más inmediato, ahora comentaremos también alguno de los conciertos, pero lo que más cerquita tenemos, Koldo, este viernes, día 20, en Sestao, el sábado en Bilbao y también Baracaldo. Sí, Baracaldo también, siempre los conciertos son los viernes y sábados, y bueno, pues este viernes ya es en Sestao, el 21 en Bilbao y el 21 también en Baracaldo. Yo siempre te traigo este cartel para que la gente se fije, porque este cartel está puesto por todos los pueblos de Vizcaya donde hay conciertos de primavera, lo cual aparecen los 3 coros que participan, el lugar y la hora y el sitio. O sea que la gente que se fije en este cartel y bueno, pues que acuda, que son gratis, mayormente son en las parroquias, y los coros pues deseando que se les vaya a visitar y a escuchar. La mayoría en parroquias, en las iglesias, sí. Por si acaso, porque la primavera puede ser un poco traicionera, ¿no? Esto de hacer el aire libre es un sí, riesgo, que ¿no? luego pues los pueblos en general, pues no tienes un teatro, un anfiteatro así un poco hermoso para que pueda acudir gente, entonces acudimos, luego las iglesias la mayoría tienen buena acústica, entonces los coros mayormente acudimos a las parroquias y siempre los conciertos son gratuitos,
abiertos a todo el público. Entre las 7 y las 8 vienen a empezar los conciertos, pero la gente que se fije en el cartel y verá el sitio, la hora y el día. Koldo, como decimos, Estado Bilbao, Baracaldo este fin de semana, pero luego nos vamos a ir seguimos margen izquierda, está Portugalete, está también, por supuesto, margen derecha, Guecho, estos otros municipios como Usánsolo, como Zamudio, Ceanuri, Ochandio, es decir, llegamos Balmaseda, hasta las Respaldiza, encartaciones. hasta Respaldiza llegamos, o sea que sí, la gente puede escuchar los coros perfectamente si quiere, sí. Basauri también. Sí. Hay muchas Gordesola. Hay muchas diferencias, me imagino, entre coros. Es una manera también de oye, si nos apuntamos y vamos a estos conciertos corales y vemos, ¿no?, lo que hacen, como decimos, margen izquierda, margen derecha, Bilbao, Gran Bilbao, nos vamos a Basauri, nos vamos a las encartaciones, es decir, cada uno puede tener su impronta, ¿no?, en cuanto a coro. Hombre, siempre procuramos que no coincidamos mucho, que seamos coros que no nos vemos, porque para ver a los de tu pueblo los ves durante el año. Entonces, bueno, pues ahí están más y siempre haciendo encaje de bolillos y que no hayamos coincidido durante 2 o 3 años seguidos, pues para no vernos otra vez. Que sean pueblos cerca, porque la gente, pues claro, las edades son las que son y pues cuesta moverse, ¿no? Y entonces, pues oye, pues hay gente que tiene su propio autobús particular y se mueve donde le toque. Pero bueno, siempre por nuestra zona, a mí siempre me gusta ir a pueblos que no en todo Vizcaya siempre tienes algún pueblo que no has ido. Entonces, bueno, pues siempre está bien y haces unión con otros coros, te conoces, ves cómo cantan, ves las partituras que tienen, ves en los pueblos, el público. Está bien. Y en cuanto al repertorio, anuncian un poquito, sabemos cada coro tiene su repertorio. El repertorio, ¿no? Más o menos los grupos nos solemos poner de acuerdo para cantar 4 o 5 canciones cada coro, porque son 3 coros, entonces para que no se alargue mucho, ¿no? Y bueno, pues entre los coros sí que nos decimos las partituras, pues para no coincidir, porque los coros mixtos, o sea, todos los coros mixtos cantan las parecidas canciones, los coros graves lo mismo, entonces, pues para no coincidir, pues sí, pero entre 20 minutos o así, 20-25 minutos cada coro participando y bueno, pues ahí estamos a la lucha. Bueno, y los chiquis, que me imagino que para uno de los peques quizás sean sus primeros conciertos, también es una manera bonita de estrenarse, ¿no? En los conciertos sí, este año se han apuntado 6 coros de chiquis gastes y se ha procurado también meterlos con adultos, pues para que vean también lo que es el mundo coral. Luego también entre ellos han hecho conciertos conjuntos, pues para que sean conciertos infantiles, juveniles, ¿no? Y para que vean lo que es el mundo coral, porque es la cantera que tenemos y bueno, pues para que vean que el mundo existe. Que hay que cuidar esa cantera, por supuesto. Koldo, con también el apoyo de Fundación BBK desde el inicio, ¿no?, como comentabas, y Diputación Foral de Vizcaya, que es importante también, ¿no?, para poder hacer un poquito la logística y quizás dar un poquito más de repercusión. Hombre, pues sí, porque los coros ya sabemos cómo estamos, que muchas veces o mayormente ponemos dinero al mes para cualquier cosa, para salir en autobús, para una camisa, para un pantalón, para unas partituras, para pagar al director, que muchas veces hay que pagarle. Y entonces, bueno, pues sí, la verdad que el respaldo de las instituciones está siempre agradecido. ¿Podía ser más? Pues sí, todo es mejorable, pero bueno, no nos vamos a quejar, pues acaso nos quitan lo que tenemos. Ahí está, si se puede subir un poquito, pues también, sí. Eso siempre una mejita más, un poquito más, pero bueno. La cultura, pues nosotros somos parte importante de la cultura, somos 130 coros federados en Vizcaya. Wow. Yo creo que merecemos un respaldito. No nos quejamos, la Federación de Coros de Vizcaya como federación nos ayudan bastante y luego, pues claro, cada ayuntamiento pues a los coros lo que pueden darles, ¿no? Porque... En cuanto a federación, Koldo, bueno, me imagino que también, ¿no?, a nivel otras comunidades autónomas también habrá su federación, habrá sus coros, pero tenemos aquí músculo, tenemos todos esos más de 100 coros, ¿no?, apuntados a la federación, tenemos aquí, además de esa cantera, ¿tenemos esa impronta importante en cuanto a la masa coral respecto al resto del Estado? Sí, tenemos relación con las otras federaciones y sí, la verdad que podemos presumir nosotros, y no es por echarnos flores, pero tenemos muchas actividades en nuestra federación
para muchos tipos, porque depende del tipo de actuación que tengas, pues hay coros que no se apuntan por sus motivos, porque no llegan, porque tal y cual. Luego tenemos los conciertos de Navidad, tenemos el día coral que ya estamos ultimando, que este año va a ser en Lezama. O sea, tenemos actividad. Los coros están contentos. El otro día tuvimos la Asamblea General y están contentos y agradecidos. Y bueno, pues todo lo que se pueda mejorar, porque hay cosas que mejorar, evidentemente, pero estamos contentos, satisfechos, porque es un trabajo por detrás bastante largo. Bueno, y hay afortunadamente ese relevo generacional, por estos coros chiquis, que eso es también la labor de las propias corales, Sí, ¿no? sí, también podíamos llamar a que se apunten más, ¿no? Siempre llamamos. Pero bueno, hay coros de gente mayor que tiene coro infantil, ha habido coros que han formado coros infantiles, y luego las castolas, las escuelas de música, pero como en la federación estamos contentos. No se muere, la música coral no muere. Afortunadamente, gozamos de buena salud. Koldo, este mismo viernes, ya recibiendo bien la primavera, dentro de los conciertos de primavera de la Federación de Coros de Vizcaya, en Sestao, 8 de la tarde, en la iglesia de Santa María, va a haber, vamos a decir, los coros de Bilbao, el propio Orfeón de Sestao y también de Guecho, es decir, vamos a tener un triplete maravilloso. Sí, solemos, lo que te comentaba antes, que solemos, para hacer así, pues que sean de diferentes sitios, de diferentes tipos de voces, bueno, en la medida que se puede, porque a veces es difícil. Los coros, para ponerse fechas, los directores que tienen muchas veces dirigen varios coros, es difícil poner fechas, pero bueno, pensábamos que al ser puente, pero bueno, yo creo que habrá gente, hay gente para todo. Luego al día siguiente, el sábado en Bilbao, también en Baracaldo, también en el caso de Bilbao, la iglesia de San Rafael a las 6 y en el caso de Baracaldo, en La Esperanza a las 7. De Bilbao, Baracaldo, de Plentzia, en Bilbao, Erandio, Portugal y Bilbao, es decir, una buena representación de lo bien que se hace margen izquierda y Gran Bilbao. Sí, yo creo que sí, que tenemos buen plato de cosas. Qué bueno. Koldo, pues nos vemos dentro de poquito. El día coral, por cierto, ¿cuándo es? El día el día 14 de junio, domingo, en Lezama. Porque la coral Liquidasu, que es la coral anfitriona, pues cumple el 25 aniversario y nos dijeron pues que querían, dentro de sus actos de aniversario, pues ¿por qué no llevar el día coral a Lezama? Ya hemos estado reunidos con el ayuntamiento y todo a disposición nuestra. Esperemos que haga bueno, que la gente pues vaya al metro y en autobuses, ya tenemos organizado. Y bueno, pues luego alubias y pimientos para todo. Qué bueno. Para todo el que esté maravilloso, allí. Esas bodas de plata, muy merecida de esa coral, así, pero bueno, lo contaremos aquí con todos los detalles. Sí, ya vendremos vísperas, ya vendremos para a contar todos los detalles, a ver si puede venir alguien también de la propia coral para contarnos intentaremos que venga 25 años. Algún representante de la coral para que venga y hable de su coro y nos explique por qué han llegado 25, que no es fácil, Que no es fácil, los tipos que corren. Koldo, muchas gracias, a como ti, siempre, un a placer. Ti, de verdad, es que ricasco. Y disfrutaremos de estos conciertos corales de primavera gracias a la Federación. Un besito, Koldo. Gracias. Continuamos en las tardes de Tele7 y este mismo viernes 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, una fecha que invita a reflexionar sobre qué significa realmente la felicidad, qué significa vivir bien. Estamos hablando de esa felicidad que a veces entendemos en lo personal, en lo individual, pero que, aunque creamos que no, está cada vez más relacionada con lo colectivo. Para contarnos todos los detalles de cómo encontrar esa felicidad y la persona más destacada en descubrirnos los detalles sobre qué es eso, ¿no?, de vivir realmente bien, es el investigador en psicología social y profesor adjunto de la Universidad del País Vasco, José Joaquín Pizarro. Joaquín, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, José Joaquín o Joaquín, ¿cómo prefieres que te llame? Mira, mi familia y mi gente me llama Jota, así que si me dices José o Jota, yo feliz. Venga, pues te puedo llamar Jota, con todo tu permiso. Perfecto, súper bien. Venga, Jota, pues ya nos apuntamos como a ese círculo precisamente cercano, que hablamos también de relaciones, claro. de colectivos, relaciones sociales. Pues venga, vamos a meternos de lleno, con tu permiso, y te llamamos Jota. Jota, en este caso, cuando hablamos de la felicidad, solemos siempre entender
como algo individual, como mi felicidad, quiero ser feliz, pero desde la psicología social y como investigador, Jota, ¿hasta qué punto la felicidad es algo individual o también es algo colectivo? Es un súper buen punto el que estás tocando, porque yo creo que en la tradición que se ha investigado esta idea de felicidad, qué es, cómo la podemos medir y qué implicaciones tiene, hubo un momento histórico en que pasaba mucho tiempo tratando con un enfoque muy individualista. Tú estás feliz, tú eres dueña de tu felicidad, lo que tú haces importa. Yo creo que ese paradigma ha cambiado muchísimo y hoy por hoy hay cada vez más y más estudios, ya llevamos bastante tiempo acumulando muchos estudios, viendo las necesidades fundamentales humanas en este concepto de felicidad, y es que somos seres ultrasociales, no solamente sociales, sino que somos realmente ultrasociales, y la construcción de la felicidad, el bienestar, las distintas facetas del bienestar, por ejemplo, sin lugar a duda hay una muy importante que tiene que ver con tus círculos, cómo te perciben otras personas cercanas a ti, qué tan importante eres tú dentro de esta red de personas, dentro de esta comunidad, y así se construye una idea, por supuesto, colectiva de felicidad. Fíjate, Jota, parte de tu investigación se centra en esas emociones que surgen en eventos colectivos, bueno, celebraciones, manifestaciones, encuentros con más personas. ¿Qué ocurre emocionalmente cuando bueno, pues muchas personas nos juntamos, sentimos algo al mismo tiempo? Porque hablas de sincronía emocional, una conexión, pero entre personas que quizá no nos conozcamos o no hayamos tenido ni siquiera intercambiado una palabra. Exactamente. Esto yo creo que la mayoría de las personas, como tú, por ejemplo, y muchas personas que pueden estar viendo, se pueden preguntar qué es esto de sincronizar las emociones. Y mucha investigación que he realizado con otros colegas en distintas partes del mundo y en muchos contextos, tratamos de analizar a ver qué nos pasa en distintos contextos o rituales colectivos. Cuando hablo de realidades colectivas, contextos colectivos, rituales, me refiero a todos los momentos en que tú compartes con otras personas. Puede ser tal vez un contexto religioso, pueden ser las fiestas de tu pueblo, puede ser una cena con amigos y amigas, por ejemplo, y puede ser también otros momentos que pueden ser un poco desagradables también, como puede ser, por ejemplo, asistir a un funeral o estar en un grupo terapéutico colectivo en el que se están tocando temas muy delicados. Lo que estamos encontrando constantemente es que hay un proceso muy natural que ocurre en estas dinámicas colectivas y que es que nos vamos a sincronizando la atención, vamos a sincronizar las conductas y va a llegar un momento en que vamos a sincronizar también nuestras emociones, lo que sentimos. Y lo interesante es que esto puede ser con emociones positivas y negativas. Cuando hablo de emociones positivas y negativas, quiero hacer una diferencia como, por ejemplo, aquellas emociones que nos agradan sentirlas, como la alegría, el orgullo, sentirte que te puedes comer el mundo, por ejemplo, si estás viendo a tu equipo de fútbol favorito en el estadio saltando y vibrando con toda la gente. Y emociones negativas también, por ejemplo, cuando estás en un funeral o cuando estás en una manifestación política porque hay algo que te causa muchísimo malestar o muchísima ira por la injusticia que se puede estar viviendo. Incluso en esos momentos podemos sincronizar las emociones con la gente que estamos alrededor. Generalmente los efectos de esta sincronización es más rápida y es más fuerte lo que genera cuando son gente conocida. Yo creo que eso es algo esperable, pero también lo podemos hacer con gente desconocida, y eso es un punto muy interesante porque lo vivimos cuando vamos a algún concierto de alguna banda que nos gusta y estamos de repente saltando y en compás con toda la gente a nuestro alrededor y nos volvemos a casa con un sentido como que estamos en las nubes, si es que todo ha salido bien, porque también el ritual se puede romper o el evento puede salir algo mal en el evento, ¿no? Pero esta idea de sincronización es una tendencia muy natural, muy típica y ocurre en una grandísima cantidad de contextos colectivos que pueden ser más como naturales y típicos, por ejemplo, como compartir con amigos y amigas, y por supuesto que va a ocurrir además en aquellos contextos donde nuestra conducta sea más sincrónica y puede ser más formal. El mejor ejemplo, yo creo, sobre todo para la gente que tiene una representación mental, aunque no sea creyente religiosa, es que muchas ceremonias religiosas tienen muchos momentos protocolares en que estamos haciendo lo mismo. Esos son súper buenos momentos donde sincronizamos las emociones.
Pero fíjate, Jota, hablamos de esa sincronía emocional, de esas emociones, ¿no?, que pueden ir de euforia, de rabia, de alegría, de entusiasmo. Pero claro, cuando hablamos de esa felicidad, ¿no?, que precisamente, ¿no?, con este 20 de marzo de este viernes, claro, la felicidad como concepto, como estado, es como buscar al unicornio, es decir, estamos obsesionadas con la búsqueda de la felicidad. ¿Existe realmente o son momentos de felicidad, momentos alegres, momentos, vamos a decir, positivos, pero no tanto como felicidad como en general? Es decir, no sé si esa obsesión, ¿no?, por, como decimos, ¿no?, cuando decimos lo de vamos a buscar el unicornio, existe, bueno, pues, pues nadie los ha visto, la felicidad. ¿Pueden ser momentos más que una felicidad en general como concepto? Súper buen punto. Cuando meten la perspectiva temporal, yo creo que es súper interesante aclarar que la medición de la felicidad tiene muchas formas de realizarse, depende de lo que yo te voy a preguntar. Yo te puedo preguntar en un contexto colectivo, en una perspectiva metodológica, por ejemplo, oye, ¿te sientes contenta ahora? ¿Estás feliz ahora en una escala de 1 a 10? Pero hay otros elementos de esta felicidad que se ha medido tradicionalmente con muchas otras facetas. Hay aparte de esos momentos más contextuales, como ahora yo estoy feliz, hay otras medidas de felicidad, y la idea clásica de felicidad también es qué tan satisfecha tú puedes estar con tu vida. Y esa valoración suele ser más estable en el tiempo, a pesar que puedes tener un momento muy negativo o muy malo en tu día. Hay otra faceta, por ejemplo, del bienestar que tiene que ver con parecida, pero también se diferencia, como esta idea de que qué tan desarrollada crees que estás tú. Es una valoración subjetiva, por ejemplo, pero tiene una dimensión más de crecimiento personal. Hay otra dimensión que es social. Entonces, fíjate cómo podemos juntar una idea de bienestar súper compleja, con momentos, tal como tú dices, habías hecho hincapié de manera correcta, como momentos muy contextuales, muy específicos, que son fugaces tal vez, una perspectiva más estable en el tiempo, como satisfacción con la vida, qué tan satisfecha estás con la vida, y eso no suele cambiar tan abruptamente. Otra idea de crecimiento personal y otra idea de bienestar social. Entonces, sí, yo creo que hay una idea, retomando tu pregunta de unicornio, ¿cómo podemos acercarnos a esto? ¿Existe o no existe? Yo creo que existen muchas facetas del bienestar y de la felicidad, y me gusta ocuparlo como términos intercambiables. Creo que algunas son mucho más estables en el tiempo comparados con otras, pero también es cierto que se retroalimentan. Y retomando con lo que había comentado de los eventos colectivos, cada vez que participamos en eventos colectivos se refuerza y queda como un efecto de ese evento. Cuando yo participo constantemente en situaciones colectivas donde sincronizo mis emociones, aparte que en el momento suele ser una experiencia positiva, sentirse en sincronía con el resto, al paso de los días también va quedando un pequeño efecto, porque me siento un poco más unido con la gente con quien me sincronicé, me siento un poquitito más empoderado también. Y eso también retroalimenta esta idea de felicidad. Entonces, yendo desde lo individual a lo colectivo, yo creo que hay muchas maneras, en primer lugar, de medir felicidad, hay muchas tradiciones, y con la idea de qué pasa si esto es individual o colectivo, lo colectivo va a reforzar también esa idea de qué tan feliz estoy. Y cuando ya vamos a buscarlo, ahí ya podemos meter en esta bolsa otros factores y otras variables. Como tú ya bien sabrás, por ejemplo, hay algunos países que tienen una concepción muy individualista de la felicidad, tal como hablabas en el comienzo. La felicidad es casi responsabilidad tuya. Yo creo que la cumbre de esa representación mental se puede vivir tal vez en países como Estados Unidos, altamente individualistas, pero en otros países también hay muchas otras dinámicas, y tu felicidad no pasa por ti únicamente, va a pasar por el bienestar de la gente que tienes alrededor, va a pasar por qué tan a menudo tú participas en estas interacciones o estos rituales colectivos, cuál es tu rol dentro de una red más amplia. Creo que, por ejemplo, la gente, yo soy originario de Chile y siempre hago comparaciones locales, por ejemplo, la realidad del País Vasco, la realidad de Navarra, la realidad, por ejemplo, que puede vivirse en el sur de España, son realidades distintas porque la construcción de muchas veces estos rituales colectivos también es distinta. Y hay otras concepciones, a pesar de que lo puedes considerar como un área geográfica común, hay distintas colecciones culturales de la felicidad también.
Jota, nos queda muy poquito tiempo de directo, pero quiero preguntarte, porque me interesa muy mucho y además la verdad es que escucharte es una maravilla, Jota, de verdad. En el tema, ¿no? Cuando hablamos de comunidad, colectividad, ¿no? La felicidad, ¿no? Estar en sociedad, somos seres sociales, ¿no? Es lo que queremos, lo deseamos y es nuestra naturaleza. Pero ¿qué papel juegan las redes sociales, Jota? Porque claro, hay veces que mostramos esa supuesta felicidad a través de unas fotos, de unos vídeos, se supone que hay una comunidad virtual que no vemos, no interactuamos solamente con los likes o con los mensajes. ¿Qué papel, qué irrupción hacen las redes sociales en cuanto a la felicidad? Es un punto crítico lo que tocas. Ya en el report, en el informe del 2020, por ejemplo, del Día Internacional de la Felicidad, bueno, y desde antes también ya viene quedando con más fuerza esta idea de, oye, las redes sociales son buenas, son malas, ¿qué mensaje vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con nuestras hijas y nuestros hijos también cuando lleguen a edad de generar vida en las redes sociales? Esto lo tenemos que cuidar. Se va a convertir en el futuro a, oye, como el cigarrillo, ¿sabes? Como que mira, la gente, incluso los niños fumaban hace, qué sé yo, 70 años, pero ahora no. Es una excelente pregunta. Yo creo que es un poco paradójico, pero también es interesante entender algunos factores. Las redes sociales en general son unas herramientas muy interesantes de conexión, pero que lamentablemente algunas veces no generan esa idea tan utópica de conexión. Lo que se está encontrando en estudios experimentales, en estudios longitudinales, es que asociado con otros factores relativos a cómo te socializan, cómo si tienes la posibilidad de jugar con otros niños y con otras niñas durante tu desarrollo, dependiendo cuánto toleras la frustración porque vives distintas cosas en tu entorno, las redes sociales pueden ser una herramienta que va a dañar tu sentido futuro de bienestar, porque lamentablemente tienen algunos elementos que son paradójicos o contraproducentes. El hecho de que en la edad formativa, sobre todo cuando estamos desarrollando nuestra identidad social, cuando entramos en la pubertad, por ejemplo, la comparación social es muy importante y se ve cada vez que, sobre todo las niñas que están en ese periodo, la cantidad de horas en redes sociales, redes como por ejemplo Instagram, Facebook, en las que te sometes de alguna manera a una comparación social, tiene un efecto negativo en tu sentido de bienestar, en tu sentido de frustración, hacen un poquito de daño. No es el mejor momento para dar rienda suelta, utilízalo todo lo que quieras, porque esto te conecta. Realmente no es tan así. Por otra parte, han cambiado en muchos países occidentales, han cambiado los patrones de cómo son las familias. Cada vez las familias son más pequeñitas, ya no interactuamos con una red súper grande e inmediata de abuelos, tíos, tías, primos, primas, que ese juego no supervisado es muy bueno para los niños y las niñas. Entonces, todo eso está generando unas especies de efectos en el bienestar y en la felicidad de las personas y que se ve más marcado en aquellas personas que han crecido con las redes sociales. Y de ahí empezaron a saltar algunas alarmas de distintos investigadores e investigadoras que empiezan a meter como más atención en esto y ya estamos cuajando mejor la explicación de por qué. Entonces, nos conecta sí, pero generan efectos paradójicos lamentablemente. Hoy por hoy ya cada vez se recomienda más, sobre todo en edades críticas, menores de edad, pero ya sobre todo cuando estamos hablando alrededor de los 10 años, menos de 10 años o incluso después, cuidado con el uso de las redes sociales porque realmente puede generar muchos efectos que no deseamos. Pues Jota, muchísimas gracias, de verdad, un auténtico placer, un abrazo enorme, hablaremos en breve, un besito.